Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que, bueno, prepárense porque les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal nos dedicamos a hablar de todo lo que nos apasiona, desde música, noticias, chismes, y hoy vamos a hablar de Mert Demir y de una revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, amigos, si son fans de la música turca, o si simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, seguro que saben quién es Mert Demir. Un artista increíble con un talento descomunal, que nos ha regalado canciones que se han convertido en himnos. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a tratar hoy? Pues bien, el título lo dice todo. Mert Demir confirma nostalgia por Afra, y la revelación que impactó a todos. Ya sé, la curiosidad nos carcome, ¿verdad? ¿Qué es eso de la nostalgia? ¿Y qué es esa revelación que nos dejó con la boca abierta? Pues quédense conmigo porque en los próximos minutos vamos a desglosar todo esto a detalle. Vamos a analizar la situación, a ver qué está pasando, y a entender un poco más sobre lo que está sintiendo Mert Demir. Prometo que no se van a arrepentir. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, no puedo dejar de pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito al canal. ¿Qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias y novedades. Y no se olviden de dejar un buen me gusta al vídeo si les gusta lo que ven. Es una forma genial de apoyarme. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, empecemos. Vale, para los que no estén tan metidos en el tema, les voy a poner en contexto. Mert Demir, como ya les dije, es un cantante y compositor turco muy talentoso. Sus canciones, con ese estilo tan particular, que mezcla pop, electrónica y toques de música tradicional turca, han conquistado a muchísimos fans en todo el mundo. Canciones como Antidepresan, Gurumlarm y Kaderim de Yoksun han sido un éxito rotundo, y lo han catapultado a la fama. Su voz es inconfundible con una calidez y emotividad que conectan directamente con el corazón. Y la producción de sus temas, siempre impecable, crea atmósferas únicas que te transportan. Mert no solo es un gran músico, sino también un artista que cuida cada detalle de su imagen y de su trabajo. Sus videoclips son verdaderas obras de arte visual, con una estética cuidada y llena de simbolismo. Sus letras, a menudo profundas y reflexivas, abordan temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la búsqueda de uno mismo. Es un artista que no teme mostrar su vulnerabilidad, y eso es algo que sus fans valoran mucho. Pero, ¿y Afra? ¿Quién es Afra? Bueno, Afra Saraoglu es una actriz turca, también súper popular. Ha protagonizado varias series de televisión muy exitosas, y es conocida por su belleza y su talento actoral. Afra es una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Con una presencia magnética en la pantalla, ha logrado cautivar al público con sus interpretaciones, tanto en dramas como en comedias. Su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas en el país. Y aquí viene lo jugoso. Afra y Mert fueron pareja, o al menos, se rumoreaba que lo eran. Nunca confirmaron su relación públicamente, pero los fans notaron varias señales, fotos, comentarios, todo apuntaba a que estaban juntos. Los paparazzis los captaron juntos en varias ocasiones, caminando de la mano, compartiendo momentos de complicidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre su relación. ¿Eran novios? ¿Solo amigos? La incertidumbre mantuvo a sus fans en vilo. Las señales eran evidentes, likes en Instagram, comentarios cariñosos en publicaciones, fotos en lugares similares. Los fans, ávidos de detalles, analizaron cada movimiento de ambos. Se decía que se conocieron en un evento, y la chispa surgió de inmediato. La química entre ellos parecía innegable, y la idea de verlos juntos emocionaba a muchos. El punto de inflexión, y lo que nos trae al vídeo de hoy, es que parece que la relación, o lo que fuera que tuvieran, llegó a su fin. Y esto es algo que por lo que parece ha afectado a Mert. Y es que hace poco en una entrevista, Mert Demir soltó una frase que dejó a todos pensando: siento nostalgia por, ya saben, por Afra. ¡Boom! Directo al corazón. La frase, dicha con una mezcla de timidez y honestidad, resonó en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Las palabras de Mert, sencillas pero cargadas de significado, fueron la confirmación que muchos esperaban. Y al mismo tiempo abrieron una puerta a la especulación y a la curiosidad. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué se había terminado? ¿Cómo se sentía Mert al respecto? ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, confirma lo que Match os ya sospechaban, que entre ellos hubo algo. Aunque nunca lo hicieron oficial, ahora sabemos que la relación, o el vínculo, era real. Y en segundo lugar, y lo más importante, revela que Mert está sintiendo nostalgia. Nostalgia, que en pocas palabras, es ese sentimiento agridulce que sentimos cuando recordamos algo del pasado, algo que ya no está. Es un sentimiento de añoranza, de echar de menos, de recordar con cariño momentos que ya no podemos revivir. Es la mezcla de alegría y tristeza al evocar recuerdos del pasado. Es ese cosquilleo en el pecho al recordar momentos especiales, personas queridas y lugares significativos. La nostalgia puede ser un motor de creatividad, inspirándonos a buscar nuevas experiencias y a valorar lo que tenemos. Y por lo que dice Mert, parece que Afra forma parte de esos recuerdos, de esos momentos que ahora extraña. Imaginen la situación. Un artista con una carrera en ascenso, expresando sus sentimientos a través de la música, hablando de una persona especial que ya no está en su vida, es material de inspiración para muchos. Es importante destacar que la nostalgia no siempre es negativa. Puede ser un recordatorio de los momentos felices que hemos vivido, y una fuente de fortaleza para afrontar el presente y el futuro. En el caso de Mert, la nostalgia podría convertirse en una fuente de inspiración para su música, permitiéndole conectar aún más con sus fans y expresar sus sentimientos de una manera auténtica. Pero, ¿por qué es tan impactante esta revelación? Bueno, por varios motivos. Primero, porque es una confirmación, aunque implícita, de la relación. Segundo, porque es muy humano. Nos muestra a Mert como una persona real con sentimientos, con alegrías y tristezas. Y tercero, porque abre la puerta a la especulación. ¿En qué punto se encuentra la relación? ¿Por qué terminaron? ¿Hay posibilidades de reconciliación? El mundo del fandom está enloquecido. La reacción de los fans ha sido masiva. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos expresan tristeza por Mert, otros se lamentan por el final de la posible relación, y muchos, muchísimos, esperan que esta nostalgia se traduzca en nueva música. ¿Será que Mert está preparando alguna canción inspirada en Afra? ¿Nos sorprenderá con algún tema que hable de este sentimiento? Eso es algo que todos queremos saber. Los fans a través de sus comentarios han expresado su apoyo a Mert, reconociendo su valentía y su honestidad. Muchos han compartido sus propias experiencias de nostalgia y han encontrado consuelo en las palabras del artista. La comunidad de fans se ha unido en un sentimiento de empatía y solidaridad, creando un espacio seguro para expresar emociones. Y por cierto, un detalle importante, muchos fans han notado que Mert ha estado compartiendo en sus redes sociales algunas fotos y vídeos que parecen tener una conexión con Afra. Fotos de lugares que podrían haber visitado juntos, frases que parecen aludir a la situación, el misterio se intensifica. El análisis minucioso de las redes sociales de Mert ha revelado pistas sutiles, pero significativas. Fotos de atardeceres en lugares que Afra también ha visitado, frases en sus canciones que podrían estar dedicadas a ella, y comentarios en publicaciones que insinúan un vínculo especial. Estos detalles han alimentado la especulación y han mantenido a los fans al borde de la emoción. Y aquí viene lo que les decía al principio, la revelación. La frase de Mert, el contexto, las reacciones, las fotos, todo esto ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans, todos están pendientes de cada movimiento, de cada declaración. Y es que el hecho de que Mert Demir haya abierto su corazón y haya hablado de sus sentimientos, aunque sea de forma sutil, es algo que ha impactado a todos. Es un gesto de valentía, de honestidad, que nos muestra a Mert en su faceta más vulnerable. Y esto es algo que los fans valoran mucho. Se sienten más cercanos al artista, lo entienden mejor y se identifican con sus sentimientos. En el mundo de la farándula, donde todo suele ser perfecto o inmaculado, esta sinceridad es algo que se aprecia mucho. Además, esta revelación puede tener un impacto muy grande en la carrera de Mert. Puede inspirar nuevas canciones, puede generar más atención mediática, y puede acercarlo aún más a sus fans.
Y por supuesto también puede despertar la curiosidad del público en general, que se interesará por su música, por su historia, y por lo que siente. La autenticidad de Mert lo convierte en un artista aún más atractivo para el público y su música, sin duda, resonará con más fuerza. En resumen, el comentario de Mert Demir sobre su nostalgia por Afra es mucho más que una simple frase. Es una declaración, una confirmación, y una ventana a sus sentimientos. Es algo que ha impactado a todos, y que ha generado una gran expectación sobre el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué nuevas canciones nos regalará Mert? ¿Cómo evolucionará la situación? Solo el tiempo lo dirá. Esta situación nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto en el mundo del entretenimiento. La vida personal de los artistas, aunque a menudo expuesta al público, merece ser tratada con sensibilidad y comprensión. Los fans, los medios de comunicación y la industria en general deben ser conscientes del impacto que sus acciones y palabras pueden tener en la vida de las personas. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de Mert Demir, de Afra, y de la revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y estén atentos a las próximas novedades. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Y por último, pero no menos importante, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Mert? ¿Creen que nos sorprenderá con alguna canción sobre Afra? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Mert Demir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.